Pasaba, él mató a un policía motorizado. Y ahora vamos a la primera entrevista del día de la fecha. Ayer fue el debate, pero la semana pasada tuvimos una movilización masiva realizada y organizada por el movimiento Ni Una Menos, el 28S. Cómo los feminismos también están a la ofensiva y a la perspectiva de lo que se viene para el futuro y cómo el liberalismo atenta contra los derechos de los feminismos y las diversidades. Y para eso la tenemos en línea telefónica a Lucy Caballero, doctora en Ciencias Sociales e integrante del movimiento Ni Una Menos. Hola Lucy, Julián, Nico y Delphi te saludan. Hola, ¿cómo va? Bien, bien. Primero para entrar en tema, digo, ¿viste el debate ayer? ¿Qué te pareció? ¿Alguna sensación al respecto? Bueno, sí, lo vi. De hecho, pasé por la casa de Mechi y Alessandro, estábamos ahí. La sensación, la primera sensación que me deja es que me preocupa mucho lo que fue la intervención de Javier Milei con total impunidad. O sea, después de muchísimos años en nuestro país tenemos un candidato a presidente que en un debate presidencial directamente habla de que los 30.000 desaparecidos no es la línea, no es la cifra exacta. Eso me parece como el dato más preocupante. Y después, en general, me parece que no ningún candidato arriesgó mucho. A mí me gustó mucho cómo estuvo Massa. Lo de Miriam también, pero era más para la tribuna, digamos. Pero me parece que lo vi muy sólido a Massa. Hola Lucy, ¿cómo estás? Acá Delphi, Rosy. Escúchame, ¿cómo viste el tema mujeres? Porque lo veíamos a Massa hablándole a las mamás, hablando de el jardín maternal, hablando de las mujeres y un poco a la candidata que podría entrar en balotaje, que es Patricia Bullrich, en su condición de mujer, prácticamente sin interpelarnos a nosotras. No sé si tuviste esa sensación. Sí, de hecho, bueno, ellos hicieron una oposición muy grande a que se tratara el derecho de las mujeres en el debate, ¿no? Eso es importante reponerlo. No, tanto Bullrich como Milei no querían que entrara esa discusión en el debate. La verdad es que lo vi, el tema en general, sí, Bullrich claramente no le habla a las mujeres, Claro. más bien lo que hace. Claro, trata todo el tiempo más bien de empatizar con una masculinidad cruel que no tiene nada que ver, digamos, con hablar de las mujeres. Y después en el caso, bueno, Javier Milei tuvo una negación otra vez con el mismo argumento de que la brecha salarial no existe. Y en el caso de Massa, hubo una mención por primera vez a los jardines maternales, me pareció un acierto, empezar a poner esas imágenes importantes. Claramente no es, todavía me parece que falta desarrollar esa agenda en el caso de Unión por la Patria. Me parece que podría hacer mención a otras, incluso tomando como eje la condición de la idea de la maternidad. Me parece que la cuestión de la maternidad, yo estoy de acuerdo, creo que hoy en nuestro país, así como están las cosas, maternar muchas veces es ser pobre, ¿no? Cuando se combinan problemas, sí, para cobrar la cuota alimentaria, problemas para alquilar, bueno, eso lo ve cualquiera que está trabajando con datos, ve que todos los problemas y todos los peores indicadores se concentran en los hogares monomarentales, como si hoy hubiéramos conquistado el derecho a decidir, para decidir cuándo ser madres, pero cuando sos madre muchas veces eso está penalizado con pobreza, ¿no? Entonces, creo que es un acierto ir por ahí. Me parece obviamente que podrían tomarse otros ejes. Cuota alimentaria sería uno. Bueno, la cuestión del acceso a la vivienda sería importante. A nosotras es el primer problema que nos llega todo el tiempo. Sería muy importante que Sergio Massa diga explícitamente, por ejemplo, si hay algún plan de vivienda pensado y cómo se podría eso trabajar con perspectiva de género. Eso me parece. Hasta ahora veo que se está empezando a nombrar, pero de manera incipiente. El resto de los candidatos, bueno, después Miriam hizo alguna referencia a la educación sexual integral, lo cual me parece interesante. Sí, total. Pero digamos como propuesta concreta, y escuché lo de los jardines.
Sí, y te quería preguntar un poco volviendo a la marcha del 28S, ¿no? El movimiento Ni Una Menos inicia, ¿no? Primero denunciando los femicidios, la cantidad de muertes que teníamos de mujeres en manos de la violencia machista patriarcal. ¿Por qué se organizó ahora esta nueva marcha y por qué es necesaria esa movilización que vuelve a tomar protagonismo desde Ni Una Menos? Claro, vos exactamente nació en el 2015 con la lucha contra los femicidios, pero después fue tomando distintas agendas. Cuando se empezó después de los 8 de marzo también se empezó a tomar mucho eje en la violencia económica. En Uh-huh. este caso sí, creo que tiene que ver con que estamos en un momento tan complicado, incluso para nuestra democracia, que tomar el 28S, que es históricamente una fecha, una efeméride feminista asociada a la acción global por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Nosotras en nuestro Bien. país lo conseguimos, el aborto, en este gobierno, pero la fecha, lo que sucedió es que después del resultado de las PASO hubo muchas compañeras que empezaron a ver que había que generar un estado de movilización, incluso para discutir de manera federal, bueno, qué derechos estaban en riesgo, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos por más allá de los problemas que pueda tener y qué es lo que puede estar en riesgo? Entonces, se armó como una fecha tomando como excusa este 28 de septiembre, pero desbordándola, ¿no? Como si fuera Uh-huh. un primer paso hacia un gran movimiento democrático ciudadano, Bien, donde la excusa del 28 de septiembre sirvió para que en muchos lugares del país, muchas compañeras que no se estaban acercando, no estaban en sus casas, digo, ni estaban en orgánicas partidarias, se empezaron a acercar a discutir. Bueno, se está discutiendo esto. ¿Qué están diciendo los candidatos sobre las moratorias previsionales? Bueno, un tema que impulsamos mucho de nosotras. pero La discusión para Lucy, nosotras la es sensación de sí. ustedes es que el diagnóstico es que si gana Milei o Patricia Bullrich puede haber un retroceso del derecho al aborto conquistado recientemente. Sí, sí, de ese y de otros derechos, porque son Uh-huh. derechos en los que cuando el mensaje desde el Estado es otro, bueno, empieza a haber mucha más permeabilidad para plantear objeciones de conciencia. Por ejemplo, yo trabajo en la provincia de Buenos Aires, te voy a dar un ejemplo, hay obras sociales que cuando pueden tratan de no garantizar el derecho al aborto y porque tenés un Estado que los multa, Uh-huh. lo garantizan, digamos. Hay muchos grises que cuando vos tenés un gobierno que emite mensajes contrarios a los derechos de las mujeres, pero además mensajes Claro. de crueldad, digamos, empiezan a habilitar un montón de cosas que ponen en riesgo muchas cosas. Lucy, Sí, eso es lo que nosotros trabajamos, exactamente. sí, en relación a la movilización del 28S, ¿cuál es tu reflexión al respecto? Y si para vos es también un disparador para poder generar nuevas movilizaciones de acá a lo que viene, que es la elección general y un factible balotaje. ¿Crees que van a haber iniciativas de estas características o están buscando otras estrategias? Bueno, yo creo que primero habría que ver, obviamente que hubo muchas compañías que se inició una llamita, ¿no? Muchas que estaban ahí esperando que suceda algo, de poder decirlo más o menos, sobre todo para muchas veces no quedarse con la angustia en las casas, poder expresar lo que en la calle, ¿no? Producir un hecho político. Yo creo que hay que volver a juntarse y evaluar qué estrategias, porque también es importante entender que ahora lo importante también es evitar y que un candidato de derecha o ultraderecha gane en las elecciones, y para eso hay una campaña electoral vigente, y me parece que hay muchas compañeras también que están abocadas, o bueno, incluso en mi caso, viendo cómo se puede aportar a eso, ¿no? Hay que trabajar en todos los planos. Creo que hay que seguir estimulando una organización feminista, porque sabemos que es importante, vemos que ellos van escalando su discurso,
y después combinarlo con una estrategia más electoral para que pragmáticamente ahí claramente no lleguen ellos al gobierno. Entonces, me parece que seguramente habrá otras reuniones. No sé si habrá otra movilización antes de la elección, me parece que no. Después de la elección, incluso después del balotaje, ya tenemos el calendario con la Marcha del Orgullo, que seguramente este año será masiva. Claro. Entonces me parece que se va a quedar más para esa fecha otro momento así de ocupación callejera. Clarísimo. Lucy, también te quería preguntar justamente por el Encuentro Nacional de Mujeres y Diversidades en Bariloche, que eso sí toca justo antes de las elecciones. Sí, eso, nosotros vamos, va a estar bien picante, se están preparando obviamente que el encuentro, cuando fue organizado, digamos, nadie tenía en cuenta que esta podía ser la coyuntura electoral, ¿no? Medio que nos tomó a todos de sorpresa. Entonces, seguramente se van a armar cosas más para pensar el momento y sobre todo para que quede en una secuencia política, ¿no? La manifestación del 28, el encuentro plurinacional, bueno, después tenemos las elecciones y ver cómo sigue la cosa. Me parece que tenemos que tratar de generar una secuencia política con sentido para juntar todas las fuerzas posibles para que no gane la ultraderecha y particularmente para que Unión por la Patria pueda llegar a renovar el gobierno, digamos, porque me parece que es la única opción en este momento que nos permitiría, por lo menos, tener las condiciones de posibilidad para seguir luchando. Obvio, un medio para poder seguir sosteniendo y conquistando derechos que nos faltan un montón a las mujeres y a las minorías y a las diversidades, por supuesto. Totalmente, no. Lucy, ¿cómo estás? Buen día, Nico te saluda. Mira, contestando el tema del tema de vivienda, por ejemplo, digamos, se hizo un abordaje en esta gestión, no fue suficiente, está más que claro, y es lo que me parece que está buenísimo, que Sergio Tomás aclara en el debate, se sincera al respecto, pero por ejemplo volvió a impulsar medidas que ya teníamos programas armados para eso, como por ejemplo el Mi Pieza, que es para las mujeres que están dentro de polígonos de RENAVAP, de barrios populares. Pero también tener en cuenta de que, por ejemplo, los trabajadores y las trabajadoras, porque realmente se nota el movimiento feminista dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, están saliendo hoy a apoyar a Massa explícitamente, porque saben que es el espacio donde vamos a poder seguir dando la pelea desde el feminismo, las diversidades y demás, para poder discutir y poder implementar políticas que realmente atiendan a todo el arco de la sociedad, desde el feminismo a la gente en situación, los vecinos en situación de calle y demás. Lo cual me parece muy, muy interesante esto que decías recién, como de seguir teniendo los espacios de discusión y no donde te están hablando de te agarro literalmente con una motosierra, ¿no? Digamos, como una amenaza, blandiendo un arma. Entonces me parece que está muy interesante el tema, que sigue habiendo espacio para el feminismo dentro de Unión por la Patria, y de que hay programas, así que nada, por un lado, aclarar que se está volviendo a abrir un sorteo para el Mi Pieza que va dirigido a mujeres cabezas de familia inscriptas en el ANSES que están dentro de los polígonos RENAVAP para la ampliación y mejora de la vivienda. Bueno, pobre Lucy, la dejamos escuchando la publicidad del Ministerio de Hábitat. No, es que muchas veces parece que no se hace, pero sí hay poco. Es para que nos ayudes justamente a comunicarlo y a divulgarlo. Te agradecemos mucho por la comunicación y bueno, y nos vamos a estar viendo seguramente en el Encuentro Nacional de Mujeres y en las siguientes marchas. Dale, perfecto. Gracias a ustedes y obvio, cuenten con esa publicidad porque es una política muy importante y entiendo que está abierto la posibilidad de inscribirse. Así que seguramente, si me pasan no sé si hay alguna una página o algo de eso, que lo averiguo y le hacemos publicidad. Genial. Un abrazo a todos y a todas. Gracias, Lucy. Un abrazo grande. Pasaba Lucy Caballero, quien es integrante del colectivo Ni Una Menos, hablando de la gran manifestación del colectivo de mujeres del 28S, una fecha en donde se conmemora y se lucha por el aborto legal, seguro y gratuito en todo el mundo, pero en donde acá en Argentina las mujeres siguen movilizadas, habiendo conquistado ese derecho, pero con el riesgo de seguir perdiendo otros derechos según un incierto resultado electoral que tenemos por delante.